Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad nos acompaña acá en Espacio Forestal un grupo demasiado amigable de gente para acompañar a una persona aún más amigable, muy querida de esta casa, casi amiga de siglos, siglos míos por supuesto, no de ella. María Paz Rodríguez, que acaba de sacar un libro nuevo, esta vez de cuentos, después de sus dos novelas. Voy a leer al tiro la biografía mejor porque aquí les va a quedar más clara a la gente. Es linda tu biografía, de lo bueno sí, poco. María Paz Rodríguez, escritora, editora, columnista literaria, estudió literatura e hizo un magíster en letras hispanoamericanas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado las novelas El Gran Hotel, por Puerto Propio, el 2011, y Mala Madre, por Alfaguara, el 2015. Y ahora un libro de cuentos maravilloso, muy decidor de la actualidad, diría yo, llamado Niñas Ricas. Bienvenida, María Paz. Gracias. ¿Cómo comenzamos esto? Lo primero es, ¿por qué pasamos de la novela al cuento? ¿Qué me importa a mí, dirás tú, pero a la gente le puede interesar? Sí, obvio. Era una deuda que yo tenía el cuento. ¿Ya? Siempre mi escritura, mis textos siempre han sido bastante extensos. Como que me cuesta mucho pensar una historia y acotarla a la estructura de un cuento, que sea un texto breve, una historia breve. Y yo tenía esa deuda y empecé a escribir una novela. Justo cuando estaba publicando Mala Madre, empecé a... me parto. Empecé a escribir una novela y como que de repente se me abrió una idea para como un cuento, algo más corto, y dije ya, voy a probar, a ver qué sale. Y por ahí, nada, pues me sale el primer cuento, después sale el segundo, y como que dije ya, sabes que parece que esto es un libro. O sea, a lo mejor podría ser que tratemos de ver qué tienen en común estos cuentos que van saliendo, que estoy... Ahí te salió la editora que llevas dentro. Siempre. No, porque siempre estoy pensando en la estructura, yo siempre estoy pensando la extensión de, ¿cachai? Entonces, un poco después de escribir los 5 cuentos, dije ya, pues parece que sí, que funciona, lo entregué a mis primeras lectoras y ahí dije, no sé, es que sí, o sea, puede funcionar esto como libro, ¿cachai? Así que yo creo que era una deuda que yo tenía. Creo que también el cuento tiene algo que tenéis que pensar la significación tenéis que ser más agudo de repente, porque tenéis menos extensión y menos tiempo. Entonces, eso como que me enseñó, aprendí harto escribiendo este libro, igual. O sea, todavía quedaban cosas por aprender en María. Siempre. O sea, ahora quiero hacer va a ser otra cosa y probar otro registro y sí, pues si no uno se autoplagia y eso es pésimo igual. ¿Cómo cuánto te llevó el proceso de escribir desde que empezaste el primero hasta el último? Mira, empecé el primero el 2016 a base de una anécdota que después la voy a contar y lo terminé el 2017. Fue un libro que escribí rápido, nunca me he demorado tampoco, o sea, Mala Madre me demoré 7 años, El Gran Hotel me demoré 5, siempre es como, y es tortuoso, ¿cachai? Es como depresivo el estado, o sea, no depresivo, es como un estado que uno se encierra varios años. Este no, fue bastante rápido, los cuentos como que llegaron a mí, la verdad. Y me demoré más, de hecho, en el proceso de edición y de trabajar la prosa y los textos y la historia misma y darle vuelta, porque yo casi que como que desarticulo mis cuentos y los vuelvo a construir varias veces, hasta que quedan como ya, creo que esta es la estructura que debiera ir. Entonces, fue como 1 año y medio en total. ¿Y cómo es un trabajo para una editora reconocida de la plaza, como dirían, que serías tú? ¿Trabajar con Paz? ¿Hay mucho roce? No, 0. O sea, fue lo mejor. Yo cuando me entro en el modo autora, soy dócil. Como que todo el dragonismo que hay en mí se convierte en ardillismo. Entonces, no, la Paz fue mi capitana. Yo le hice caso, creo que fue súper rigurosa su edición.
Creo que ella le dio una lectura súper contundente al libro y le vio más posibilidades incluso de interpretación de las que yo le vi en un principio. Yo este libro a mí como que lo sacaron, ¿eh? No es como que... ella me preguntó si estaba escribiendo, le dije, sí, tengo un libro, qué sé yo, y ya cuando se lo mostré en una timidez, y como voy a decir que no, porque todavía no está... Para mí los libros se demoran 5 años, entonces... Y ella fue muy generosa, le gustó mucho. La verdad es que fue muy entusiasta con Niñas Ricas y su edición fue súper cuidada. O sea, fue muy meticulosa, fuimos viendo casi palabra por palabra. Y yo me someto en ese sentido. Creo que es súper bueno que alguien te edite, te lea y sea como que de alguna manera te vaya... guiando en el proceso, porque la escritura es muy solitaria, o sea, uno escribe muy solo y que haya alguien y que te está leyendo y te está dando capas de significado, que te está... creo que eso es una tremenda ayuda y a mí yo en ese sentido me entrego, como que creo mucho en el trabajo de ella. ¿El orden de los cuentos es idea de ella o tuya? Yo tenía solo una cosa, quería que el libro partiera con el cuento de Gabriela. Era como lo único que tenía así más o menos claro. En el orden original estaba como yo los había escrito, en el orden del proceso de... Temporal. Claro, temporal. Y La Paz, le dimos varias vueltas con La Paz y en un momento ella me dijo, ¿sabes qué, Ro? Tu libro tiene que terminar con Niñas Ricas y ese es el cuento y además que también es el cuento más largo, entonces también tiene como una cosita media novel que puede funcionar bien como cierre. Y le tratamos de dar un ritmo al libro de que parte en un estado así como medio tranqui y después como que va subiendo de temperatura el libro. Y después como que vuelve así a la cosa más neutral y después como que baja y después ya como entran tal vez en otro registro, como en otro ritmo. Entonces, sí, fue ella, pero yo estuve totalmente de acuerdo. Bueno, quiero decirles que les funcionó. Ah, qué bueno. Porque si eso es lo que tú pretendías, la pregunta iba precisamente por eso. Claro. Porque yo encontré que el libro iba... Si bien no va arriba abajo, sino que se mantiene, sí. El nivel es muy bueno en todos. Ay, gracias. Entonces va como en una curvita que va haciendo un increciendo, pero que no va en picada para terminar apoteósicamente, sino que son tan buenos. Y lo que otro que decías también lo encontré muy cierto, que el Niñas Ricas da para, no solamente para novela, da para novela. Claro, ojo ahí. Probablemente la madre va a ser siempre mi tema, así que... Sí. Y van en un ritmo que uno queda como, wow, bien. Claro, qué bien. Porque no te pasa eso que... O sea, es primera persona con la que hablo de esto, así que estoy como emocionada, gracias. Porque me da la impresión de que muchas veces con los libros de cuentos uno lee uno, maravilloso, al otro, y al otro, oh, qué bien. Y estás todo el rato así y quedas como muy mal. Claro. Como al final ¿cómo era el libro? Sí, no sé. Sí, puede pasar. En cambio acá uno inmediatamente dice, es un libro parejo. Claro, es que ¿sabéis qué pasa, Mario? Que yo tenía harto susto porque creo que Niñas Ricas es un registro un poquito más arriesgado, sobre todo por el tema del deseo. Que yo creo que es como el tema que cruza todo el libro. Sí, porque hay el tercer cuento el tercero que incluso es más que... Sí, o sea, sí, igual ahí baja ya, entra en clave más familiar, pero es un libro que tenía cierto riesgo, entonces con La Paz como que hablamos mucho el tema del orden para ir dosificando ese como tempo narrativo de los cuentos, así que... Sí, yo también intuyo que funcionó. No lo he leído, no, así que no sé, pero me imagino que está bien. ¿De dónde? Bueno, las ideas me imagino que salieron todas de tu cabeza, pero las ideas principales, ya sabemos que es las relaciones de familia, algo de no sé si despertar, porque en algunos casos no era despertar sexual, sí, era sexual sí, derechamente. Sí, derechamente. Pero, sí. ¿cómo se dio eso? ¿O se dio solo? Se dio porque yo creo que yo estuve súper influenciada en las lecturas que estaba haciendo.
leí mucho la Silvia Molloy en esa época, estuve leyendo mucho la Gabriela Wiener, y como que siento que cada una de las personajes que aparecen de alguna manera tienen reprimida esta cosa del deseo por el deber ser, del lugar y del contexto social que les toca vivir. Entonces, lo que yo quería era ponerlas en escena y que todo se fuera a la mierda un poco, y como que todo implosionara, y yo me reí mucho escribiendo, la verdad es que me reí mucho escribiendo este libro, porque dije, ya, ¿qué hago? ¿Y qué pasa si ahora hago que más encima pase esto? ¿Cachai? Como jugar un poco y llevar a tu personaje un poco al límite, ¿cachai? Un poco también de la cordura, del desborde. Quería trabajar mucho el tema del desborde. Y por otra parte, hubo una anécdota que cuando yo me mudé en el 2016, me cambié de casa, estábamos haciendo la mudanza, y de repente yo veo pasar por la plaza unos gitanos. Y empezó a cachar, y en realidad eran mis vecinos los gitanos. Y yo dije, oye, ya, qué bien. O sea, llega a mí, como llegó la historia, algo vamos a hacer con esto de todas maneras. Y hay algunas cosas, algunas anécdotas de ese cuento que son súper reales. O sea, que tienen que ver justamente con el encuentro con esto que es el otro, ¿verdad? Que es la diferencia, que es como esa sensación de extranjería cuando uno no conoce lo que está al otro lado, porque es algo tan exótico y tan raro en tu vida. Entonces quise trabajar también con ese concepto, con la idea de incluso de las razas, del tema como bueno, las gitanas, las niñas gitanas que aparecen, como buscar casos un poquito, como llevar un poquito más al extremo el encuentro, a ver qué es lo que podía pasar ahí, y cómo en ese encuentro al final sucede esta cosa de la implosión de estas personajes. Entonces es como que entra un factor que viene como a revolver el gallinero, y en esa revuelta gallinero se desarma todo el puzzle. Esa es como un poco la idea. O sea, después me di cuenta que esa era la idea, no lo tenía tan claro ahí. No, pero funcionó porque a uno como lector también le produce una... No es una empatía iniciática, sino que uno como que se tiende a echar para atrás. O estos personajes que puso esta chica tan... Claro, ¿por qué? Sí, claro. Quería jugar... ¿Sabes qué pasa, Mario? Que también yo quería jugar mucho con el prejuicio. Porque han jugado mucho con el prejuicio conmigo, entonces también yo quería, y también por el subtítulo, y jugar con el prejuicio, porque creo que el prejuicio es algo que se cruza también todo, es como el deseo, como que cruza todo el libro. Y justamente tiene que ver con eso que no conozco, que no tengo idea de lo que pasa, y desnudar eso en un personaje y hacerlo humano y ubicarlo en un escenario donde cualquiera que lea un poco más fino puede entender la situación, para bien o para mal. Creo que por ahí empieza la empatía al final, ¿cachai? Y creo que de alguna manera todas estas mujeres y casi todos estos personajes son víctimas. O sea, no sé, estoy pensando en el último cuento, que uno puede llegar a odiar a la madre, pero cuando ella habla y toma su voz, uno la termina queriendo y comprendiendo. Entonces creo que va también por ahí, como jugar al prejuicio desde la literatura, como no sé, eso. Y también jugaste muy bien, bueno, lo has hecho en otros libros también, con esa cosa de la psiquis, de cómo nos comportamos frente a... Y acá, como son cuentos, se nota más porque hay más personajes en los que uno se quiere como poner en el lugar, pero a ratos sí, a ratos no, claro. y no puedes, y tú eres la culpable de que uno no pueda empatizar así como de buenas a primeras con un personaje que después de a poquitito uno va entendiendo. Sí, es igual que las personas. Y se va poniendo en el lugar, claro. y yo creo que el objetivo se cumple en ese sentido de decir, sí, yo también tal vez habría hecho eso, o qué bien que haga eso y no lo otro. Claro, es que también creo que tiene que ver con, no sé, como cachar bien quién es tu personaje. O sea, como internalizarlo igual, ¿cachai? Y desde ahí creo que el personaje puede tener como su opinión y su forma de relacionarse, que es distinta a la tuya, que también como no juzgar mucho. Yo trato de verdad como escindirme y jugar a ser media titiritera y
no sé, una cosa medio esquizofrénica. Como... Pero que tiene que ser parte del escritor, ¿no? Sí. Tú no puedes ser parte del libro. Sí, pues, es un poco así. Pero quise trabajar harto eso y quise trabajar harto los registros, porque también lo otro que me pareció como entretenido de escribir un libro de cuentos es que podéis cambiar de narradora en cada texto. O sea, en este libro a mí me gustó mucho poder experimentar con la prosa. Un poco, no sé, por ejemplo, a veces siento que el libro está más cercano en algunas partes al Gran Hotel que a Mala Madre, en otras a Mala, y así, como ir jugando y incluso en otros nuevos registros que no había hecho antes, y eso también quería como jugar un poco, como trabajar esas nuevas voces y probar, no sé, por ejemplo, el formato de los emoticones, ¿cachai? Como jugar con una voz muda, por ejemplo, que nunca lo había hecho. Entonces, también eso, un poco. Me encanta que me vas respondiendo preguntas que te pensaba hacer cada vez que hablas. ¿En serio? O sea, me estoy quedando sin preguntas. Me estoy quedando sin preguntas. Porque una de las preguntas, bueno, a propósito de que te pregunté por cuándo te habías demorado, precisamente era porque sentí que el ritmo en algunos momentos era muy Gran Hotel, sí. Y en otros era muy Mala Madre, y en otro es una Valeria Rodríguez que no había leído. Entonces, esta cosa debe ser como muy larga, pero tú me dices que no, es súper corto ya. Sí, la verdad es que es súper... Yo tiendo a escribir los otros 2 libros, los escribí en tiempos así como muertos. Es como estoy corrigiendo pruebas, ya tengo 2 horas, tal vez me inspire y me pongo a escribir, o tal vez tengo que terminar este capítulo o lo que sea, como buscando esos tiempos muertos y qué sé yo. Este libro yo me tomé el tiempo para escribirlo. Me tomé varias mañanas, o sea, me hice meses, 3-4 meses que dije ya, todas las mañanas de este mes yo voy a escribir este libro, lo voy a terminar y lo voy a trabajar y lo voy a editar y me di como un tiempo como escritora profesional para de verdad estar concentrada en él y como darle ese espacio en mi vida y en mi quehacer, que nunca lo había podido hacer y por eso tal vez también me demoré tanto en los otros, porque cuando estáis escribiendo ya parece que hoy día si como temprano tengo 2 horas de la noche o tengo 2 horas de la mañana, es una escritura mucho más cortada, entonces, y perdís el hilo, ¿cachai? Entonces fue como un buen experimento y como que decidí que después de este libro voy a escribir siempre así. Sí, porque la verdad es que fue bueno haberle dado el espacio necesario. O sea, creo que cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo ahora en septiembre me voy a meter en otra novela, entrar en otra frecuencia igual, po. O sea, todo como que todas las cosas que te van pasando o la gente que te va topando o los cruces que así, o lo que escucháis es material, pues. Entonces como que no hay que desaprovechar esa instancia. Yo ahora como que ya cuando me decido ya en septiembre me siento de nuevo y escribo la novela que quiero hacer, como que no le voy a dar todo el tiempo que necesita y filo, trabajar hasta más tarde, no sé. ¿Cachai? Eso también fue una súper buena decisión, creo yo. ¿Cómo es la dinámica de los personajes? ¿Los trabajas pensando en qué haría yo? ¿Lo que vi? No, sí. ¿Una mezcla de todo? Lo que vi, mira, yo creo que yo trabajo por capas. Como por capas psicológicas de los personajes. Por ejemplo, estoy pensando en Tini de Mala Madre, aunque no sea de este libro, pero es un buen ejemplo para ver cómo trabajo. Yo tenía la idea de una alemana que era artista y que era una niña que no crecía. Solo eso. Y con esa idea, tú empezás a alimentar con lecturas, empezás a alimentar con fotos, yo por lo menos empecé a alimentar con películas, con música, y empecé a armar y decir, a ver, pero esta chica, ¿qué haría? ¿Qué haría en esta situación? ¿Qué haría? ¿Por qué se siente así? ¿Qué es lo que le pasó? Entonces empiezo a pensar para atrás. Y trato de darle una cierta cronología inventada a los personajes. En el caso de este libro, como son todas historias familiares, trato de darle para atrás a los personajes una cronología mínima, general, y ya con eso voy trabajando por capas. Voy proyectándolos, por ejemplo, no sé, en el primer cuento yo sabía que era una historia de clase. Y una historia del tema de las clases dentro de un matrimonio. Y sobre esa como fractura
quién es la madre para atrás, quién es el padre para atrás y quién es esta hija que es la que tiene toda esta situación disruptiva. Y que además quería que fuera una narradora que fuera testigo. No quería que fuera protagónica porque el testigo te da un ángulo que imagina al otro, ¿cachai? Entonces, y se fue dando un poco por capas, que ya, primero va a pasar esto, yo sabía cuál era el punto, el meollo, digamos, lo que iba a quebrar todo, y sabía más o menos el final. Y todo lo otro, de alguna manera, lo fui trabajando ya, como ya lo escribo, después de eso lo vuelvo a editar, lo vuelvo, y sobre eso van saliendo capas de significado al final. Ese cuento, ya que estamos hablando de él, todos queríamos ser Gabriel, sí. Es muy ABC1. Sí, Mega ABC1. Sí, todos los cuentos, en verdad. Sí, todos son muy de clase alta, pero ahí hay... Es como una clase alta en decadencia. Sí. Yo quería eso igual, como que justamente quería que el tema de la clase alta fuera el problema, como el encuentro con el otro, el tema como de clase que fuera algo que generara una problemática dentro de estos personajes y que al tratar de salirse de la regla o del deber ser, pudieran como encontrar su lugar o lo que sea. Sin embargo es como imposible, es como algo que si te sales de la fila, bueno, te quedas, eres un paria, ¿cachai? Entonces, que es un poco lo que pasa de hecho en ese cuento. ¿Y María Paz Rodríguez se sintió alguna vez así? Porque es como demasiado llamativo el hecho de que hay que seguir una estructura rígida. Si tú te sales de aquí, Sí, wow, es duro. Sí, Y es una pena los ricos. Sí, sí, esa es la idea. O sea, más que pena, lo que yo quería era como generar algo que fuera un poquito más problemático, o sea, como polemizar un poco, incomodar, que el lector se incomodara desde la clase también, ¿cachai? Y humanizar más también a los personajes, como ¿sabéis qué? Esta galla que tú te imaginás, que lo tiene todo bien, que está resuelta, esa galla está súper cagada, ¿cachai? Sí. Está súper cagada, entonces, como jugar un poco con eso, o sea, como que a mí me interesaba mucho que este libro tuviera como consistencia el prejuicio como idea, que me parece que es tan nefasto. Entonces, fue saliendo. Ahora, no es que yo esto lo tuviera súper... voy a hablar sobre el prejuicio. No, fue como ya, ¿sabéis qué? Después de leerlo 15 veces, oye, parece que en realidad hay como una cosa de prejuicio, ya lo voy a lo mejor hay que apretar algunas perillas ahí para que funcione mejor o qué sé yo. ¿Y la recepción has visto ya? Porque el libro es muy nuevo, pero ¿has visto alguna recepción dentro del círculo más ABC1, digamos, con respecto a él? Mira, la verdad es que yo subí la foto porque tú subiste la foto, Mario. Yo pensaba subirla casi que para mi cumpleaños y te adelantaste como 3 semanas. Y la verdad es que quedé súper sorprendida. Fue, no sé si una avalancha porque es un poco exagerado, pero fue heavy para mí que subí la foto como amistosamente a mi red y la verdad es que me empezó a tallar la gente comprando el libro, leyendo, mandándome pantallazos, lectores, ni siquiera solo amigos, sino que también lectores que me siguen y que yo no tenía idea y que uno nunca sabe, como que no tenía un contacto, ¿cachai? Entonces, y nada, pues me empezaron a seguir y empezaron ese mismo día, como estoy comprando tu libro, estoy leyendo, ya, hoy día no sé qué, hoy día empecé. Y ahí fue como, wow, qué heavy esto, porque con Mala Madre fue un proceso mucho más lento, sí. Fue mucho más, hubo también, fueron otros los ritmos, un libro más largo, un libro más triste también, entonces era mi segundo libro, no era tan conocido, no sé si me conocía, pero me llamó mucho la atención esta idea de tus lectores, que yo no lo tenía, y que de pronto se abrió para mí ese mundo de, oye, que te escriban y que me llegó esto, en qué te inspiraste, o qué sé yo, y ese como diálogo que es muy bonito cuando se da en redes o cuando sea, no sé, que te los encontrás, yo los conocí, fue heavy, y yo no me lo esperaba, la verdad, porque... O sea, yo no iba a subir la foto, como que tú me obligaste.
Y también un poco el tema de los libreros. Yo creo que los libreros han sido fueron también como el mega apoyo, y es lo único que puedo percibir ahora, porque estoy recién viendo las entrevistas, como que está empezando el proceso, ¿cachai? De hecho mi lanzamiento en un mes más, o sea, que no es, falta como, claro, es septiembre. Hemos sido un poco precoces. Claro, un poco precoces, pero lo que más me sorprende también es heavy el tema de los libreros, como cómo me han escrito, cómo me han tagueado, que me mandan el libro en vitrina. Hay como, o yo percibo un cariño, y eso es súper emocionante porque, insisto, escribir es súper solo, es un proceso que es tan solitario y tan ingrato, y publicar también es ingrato, pero cuando tenís estos como apoyos y esta gente que tú no conocís, que no tenís llegada y que te empiezan a no sé, para mandar mensajes y que están interesados en leerte, es algo, no sé, como que todo tiene más sentido. Bueno, estás cosechando los sembrados solamente, esto es así. Vamos a abrir un poco el panel para que alguien que quiera comentar algo que le parezca... Sí, yo tengo una pregunta. Ah, sí, por supuesto. Como que hablo muy fuerte. No, hablaste muy rápido, todavía no terminaba de hacer la introducción. Pero por favor. Sí, mi pregunta es como en tu pega de editora, ¿cómo te podés como desenchufar de lo que estás editando para enchufarte de lo que estás escribiendo? A mí me parecería súper difícil. Entonces, ¿cómo lo haces? O si tienes algún tipo de metodología, no sé, o te tiras al agua. No, ¿te cuesta enchufarte? Tengo 3 maneras, como A, B, C. La A es, cuando estoy editando no estoy escribiendo. Por ejemplo, acabamos de publicar el libro Todas somos la misma sombra de la Catalina Infante. Matándome todas las preguntas. Ya, bueno, ya, no hablo más. No, yo quiero saber la otra. Y por ejemplo, cuando yo cacho que tengo que estar un par de meses antes de mi imprenta, chao, se cierra el local, la escritora, se abre el local Neón, ¿cachai? Y ahí estoy mirando el archivo, ¿cachai? Con el corrector, con el cambio, viendo los presupuestos de imprenta. Es otro rol, y es otro mundo, y es otra vida, ¿cachai? A veces me toca que, y me pasó con ese libro, que como veníamos tan cerca, nos cruzábamos. Entonces yo la estaba editando a ella y de repente decía, oye, en realidad también tengo que editarme a mí ya. Bueno, y me sirve igual, porque es como que está ahí con ese ojo filúo, Con ese músculo. con ese, claro, como buscando errores, entonces se te cruza lo tuyo y también es muy iluminador. Creo que como que la fase B, cuando estás con 2 textos a la vez, es bueno porque tú nutres de uno el otro y viceversa. Y la fase C es como, estoy escribiendo, me bloqueé 3 meses, no va a pasar nada en Neón y chao, y todo me importa nada. O sea, como... esa es como la fase ideal, ojalá estuviera haciendo pero sí, pero ese es como mi formato. Ahora, yo creo que para mí editar me ha servido mucho para mi propia autocorrección de alguna manera. O sea, yo aprendo más, o sea, creo que aprendo más editando o haciendo talleres, por ejemplo. Y eso al final sale en mis libros, sale todo el rato, o sea, como lo que les corrijo a ellos. Yo hago talleres, por ejemplo, y yo trabajo los textos de mis alumnos, los edito, con control de cambio, así como si fueran autores. Y es heavy porque en esas pasadas de correcciones y de edición, te juro que yo cacho, me veo a mí misma, ¿cachai? Digo, ya no, estáis guateando, ya. Como tenéis que sacar esto, tenéis que... Y se produce como una balanza, como que de estos me sirve lo mío, o sea, se aparece al final. No sé si contesté. Sí. ¿Qué voy a preguntar de todas son? No, colguémonos al tiro antes que se me vaya, porque la semana pasada, si no me equivoco, alguien me puede corregir, estuvimos con Catalina Infante, y tú eres la editora de ese libro. Sí, pues. Entonces, que es un muy buen libro también. Sí, y también la felicité por el trabajo de edición, hasta que me enteré que eras tú y dije, no, sí, personalmente. nada, que chao esa galla. No, otra vez, la María Paz Rodríguez. Claro, ya, sáquenla. Son como libros hermanables. Sí, diario. de hecho, yo y la Cata tenemos, yo siempre le digo que somos como 2 islas, así. Ella en su islita allá, yo en mi islita acá, nuestras
yo siento que nuestros textos es como que dialogan, no sé si se parecen nuestras escrituras, porque yo creo que yo soy como muy desbordada y muy dragona, y ella No es muy minimalista, Sí. es muy cuidada, tiene una cosa así muy... Y a mí me gusta mucho y aprendo mucho de ella, y ella a la vez también, o sea, ella es la primera lectora de este libro. Sí, sí, ¿Cachai? lo leí. Entonces, yo con la Cata trabajamos, tenemos una cosa que vamos bien en paralelo, o sea, nos leemos mucho, nos criticamos, nos ayudamos, y yo el libro de la Cata, yo le invité a una clase de taller, y ella llevó el último libro, el último cuento de ese libro, y lo leyó, y fue como que no leído un episodio de la Biblia, así como epifánica, increíble, Es estas que es mujeres... como en ciencia ficción. Sí, una como cosa estas mujeres muy apocalípticas, rara. Sí, ¿cachai? Salvajes. oscuro, pero Claro. con una luminosidad extraña. Claro, a mí me sorprendió mucho Sí, ese cuento, es entonces, buenísimo. y yo dije, ya, no tengo nada que enseñarte desde ayer como filo, pero me encantaría leer más, como que yo siempre leo, o sea, me leí La otra ciudad, me he leído todos los libros que ha sacado la Cata, y siempre la estaba esperando, y siempre le he dicho, cuando tengáis libro narrativa, lo voy a sacar conmigo. Y de pronto ella se animó, después de esa sesión de taller, nos juntamos y me dijo, ya, ¿sabéis qué, Ro? Vamos, te tinca y te voy a mandar unos cuentos que tengo y algunos que son más cortos, no sé si les veis una como unión, veis que haya algo que los una en ese sentido, y yo dije, ya, pues mándame, y empezamos a trabajarlo. En enero firmamos contrato y yo le dije, sí, veo la unión, vamos a tener que trabajar varias cosas, pero... Y fue un trabajo súper amable, en verdad, porque la Cata fue súper, bueno, es que es súper responsable, y matea, y es súper limpia para trabajar, o sea, la verdad es que yo apenas edité, obvio, pero ella es muy rigurosa, entonces... y creo que era un libro muy necesario el de ella, que como que es una escritura tan minimalista, pero también tan llena de significado y profunda, y tiene esta cosa oscura, pero también tiene esta cosa como luminosa y la naturaleza, y a mí como que soy muy fan, entonces fue como que firmamos, y a pesar de que somos muy mejores amigas, para mí fue como un love, yes, ¿cachai? Como ya, está en mi catálogo. Así que esa fue la historia. Y también tiene mucho que, lo conversé con ella ese día, el hecho de estar escribiendo historias escritas por mujeres, sobre mujeres, Sí. y le pregunté, ¿son para mujeres? Y ahora te pregunto a ti, ¿estas historias son para mujeres? O sea, yo quisiera que lo leyeran hombres. A ver, de nuevo el prejuicio. A mí siempre me han puesto la mesa, la mesa de mujeres, la escritura de mujeres, la feminista, que me parece un honor estar ahí en realidad, pero me ponen ahí porque toda mi literatura se trata de mujeres y de protagonistas femeninas que de alguna manera se vuelven locas, entonces me han tratado de colgar esa cosa como de las mujeres, y yo creo que, no sé, creo que son libros que están pensados para los humanos, digamos, ¿verdad? Para todos. Entonces, la verdad es que creo que ese prejuicio de por qué es una autora mujer que escribe un libro sobre mujeres, o sea, creo que es el momento histórico para empezar a leernos. Y no sé, creo que sí, o sea, creo que es un momento como para abrir ese campo y que sea una discusión más entretenida. Cambió un poco el paradigma, entonces... No sé, yo siempre tengo a mi marido que es como mi radar. Y yo este libro lo acabo de leer, no lo leyó antes, leyó ya la versión firmada, así como ya, sí, porque me da un poco pudor, entonces... Me imagino por qué, me imagino. O sea, un poquito pudor, entonces le dije, lo primero que le pregunté, ¿pero te entretuviste? ¿Pero cachaste? Como ¿te pareció entretenido? Lo que más me importaba era que le pareciera, ni siquiera si era profundo o estaba bien escrito, la estética, no, es chavo eso, es como, ¿te entretuviste? Porque eso es lo que yo asimilo que un hombre está buscando en una lectura, como un hombre como él o como otros, entonces, y eso también es un error, ¿cachai? Creo que leer personajes femeninos y entender lo femenino es una deuda, y es algo que, no sé, que creo que debiera empezar a pasar más. Que los espacios se abran y que las mesas de lo femenino o las mujeres o la escritura de mujeres
tuviera también hombres justamente para generar ese diálogo, ¿cachai? ¿A quién recomiendas leer? Tanto para eso como para cualquier otra cosa. ¿O a quién estás leyendo ahora? Ahora, bueno, estoy leyendo la de Mel ¿El nuevo? Está de los dos últimos libros de ella, estaba leyendo Sumar, que estoy terminándolo, y el otro, Vigilancia, Puesto Vigilante, no me acuerdo el título, pero Fuerzas Especiales, ese. Un poco a propósito de una entrevista que estuve participando por el tema del Premio Nacional. Estoy leyendo la de Meneltit. Me leí hace poco una novela que recomiendo, pero a ojos cerrados, se llama Héroes de la Frontera, de David Eggers, que es una novela larga, extensa, de una mujer que tiene 2 hijos, que se separa y que entra como en una crisis existencial, vende todo, toma su plata, se arrienda un trailer, una motorhome, y se va hacia Alaska. Y va hacia Alaska y cruza, y empieza a hacer todo como road trip, esta literatura de viaje por Alaska, y en Alaska le van pasando un montón de cosas. Tiene que ver como ella viene de la cosa de la ciudad, de esta idea como del deber ser también femenino, y como ella se va despojando, como ella va entrando en un estado así medio salvaje, y el nivel de reflexión, porque además es un autor hombre que narra desde una mujer, con un nivel de conocimiento que a mí me sorprendió mucho. O sea, cómo podéis captar tan bien el deseo, por ejemplo, o los miedos, o cómo una mujer puede relacionarse con el otro, como que está muy muy bien trabajado eso. Y lo que va pasando con estos niños, a medida que van avanzando en esta soledad, a medida que van conociendo a esta nueva madre, que es muy interesante esa relación, y todo como las etapas que ella va quemando. No, es una novelaza que yo la recomiendo, pero yo creo que sí es lo mejor que he leído este año, lejos. Pero muy en el estilo María Paz Rodríguez. No sé. Sí, yo creo que me falta todo esto. Lo que le escribiste son tus novelas. Puede ser. Sabes que el otro día estaba en una entrevista y me di cuenta de 2 cosas. Que todos mis libros se tratan de mujeres que escapan, y que todas mis portadas son mujeres que miran para el lado. Así que la próxima que escriba se va a llamar Las Nubes, va a ser como una nube la portada, y chao, como algo diferente, porque ya mucho. Así que sí, pues, eso. Con silencio sepulcral. Claro. Es que estábamos esperando a Silvana. Ahora le invitaba. ¿Vas a volver a hacer la pregunta principal de la tarde? No. ¿Qué viene en perspectiva? ¿La novela que la tienes ya empezada? Ya. Sí. ¿Así? Sí, ya la tengo. Tengo 2 libros pensados, pero, o sea, uno empezado y el otro también está empezado, pero tengo que ver para dónde me tiro primero. Es una novela sobre el padre. Como que ya matamos a la madre ahora. Tiene un personaje que es una activista animalista, una activista verde que estudia ballenas. Y quiero trabajar es la historia de 2 hermanas que de alguna manera vienen a solucionar algo con el padre. Una de ellas está perdida en un estudio de ballenas, y la otra tiene una vida bastante convencional. Y desde ese encuentro ir juntando piezas para armar una novela que me gustaría que tuviera una estructura un poco más policial igual. Como que va a ir pasando algo con respecto, o sea, el tema de las ballenas es relevante igual. Eso. Y el otro es un libro de cuentos que tengo ya 2 cuentos listos que tengo que ver. ¿Qué va a pasar? Porque ya es como más delirante igual que esto, y tengo que ver si es letra muerta o a lo mejor se convierte en algo, no sé, Niñas Locas. Claro, otra vez. Claro. Esa parte ya lo vimos que ya tienes como una expertise en el desarrollo del personaje, en estas mujeres que sufría o
desbordada. o desbordada. Sí. La otra parte, la parte externa de paisajes, ¿cómo la trabajas? Hay mucho lago acá. Sí, hay mucha agua y mucho fuego. Sí. Sí, sí, quería hacer... En mis otros libros era la nieve. Sí. Era la nieve, como libros con frío, igual. Este quería que fuera un libro con harto calor, que fuera un libro así como bien fogoso. Y quería que la naturaleza fuera súper protagónica, porque quería que de alguna manera viniera a significar el estado interno de estos personajes. Entonces intenté que tú, a medida que vais leyendo y a medida que el paisaje, la naturaleza se va haciendo parte del relato, podéis intuir un poco en qué está este mundo interior de estos personajes, de estas protagonistas. Por ejemplo, el tema de la piscina. ¿Cachai? La piscina es esencial en el primer cuento porque de alguna manera tiene que ver, como que está todo el tiempo espejeando la emoción de Gabriela. Está todo el tiempo, es un agua que está contenida, es un agua donde hay encuentro, es un agua donde hay un reflejo, es un agua que cuando sucede lo que sucede, queda corriendo, es un agua que siempre está en movimiento y que de alguna manera está marcando el tiempo emocional de estas mujeres. O el lago, ¿cachai? O esta idea del incendio, que viene el incendio, viene el fuego, y de repente, ¡pah! ¿Cachai? Como... Es duro eso del incendio. Sí. Bueno, fue duro el incendio, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Fue terrible. Sí, pues yo quería marcar muy bien esta idea de estos niños ricos, que de alguna manera se vinculan con esta idea del incendio, pero están veraneando en sus casas del lago y hay una cosa media como frívola, como que siento que la idea de espejear esto, que esta gente que se le está quemando la vida, Pero están happy. claro, y estos otros gallos que están ahí en sus lanchas, en sus motos, y hacemos unas cosas de caridad, Claro. para ayudar a estos gallos que se les quemó todo, como jugar con esos contrastes. Como que me interesaba también harto jugar generar contrapunto en esta idea de los personajes para que quedara más claro este encuentro de clases que también sucede, ¿cachai? Y de alguna manera creo que la naturaleza es una buena metáfora, es como una buena presencia para poder encarnar esa sensación, esa como cosa de extrañamiento. Por ejemplo, no sé, por la escena del bosque, de ese cuento, ¿cachai? Como, ¿qué pasa en un bosque? ¿Qué se encuentra en un bosque? En la oscuridad, entre los árboles, como que ese tipo de no sé, escenas o paisajes quería que tuvieran harto protagonismo. Como hablar desde el paisaje más que de pronto de decir, no, ella estaba sola o ella estaba, no sé, ¿cachai? Como eso. Y lo consigue, uno realmente se transporta y le parece estar en el lago. Bacán, qué bueno. Me gustó nada. No sé, lo pasé muy bien, ¿eh? Contestando a la pregunta que le hiciste a tu marido, yo también Ah, qué bueno, me entretuve ya, mucho con él. viste, sí, hombres. Ahora sí, los hombres nos buscamos entretenernos con los libros. ¿Alguna otra pregunta? Para ir ya finiquitando, porque hay gente que no llega a la hora. Chao. Sí, no. María Paz, más que gracias, yo quiero realmente, de verdad, mirándote a los ojos, agradecerte porque sé que esto está más que en pañales, ya lo has repetido, que el lanzamiento es casi en un mes más. Sí, como Y de verano. la idea no era así como tener la exclusiva porque nosotros somos más capos, sino que porque te sentimos más cerca de la casa. Po. Familia, po. De algo tiene que valer todo Obvio, el pelando por familia. teléfono. Así que, para ustedes que nos están mirando, Niñas Ricas, de María Paz Rodríguez, su primera incursión en el cuento, que lo hace airosamente, por supuesto, como siempre. Muy entretenido. Lean los subtextos, está muy bien leer la historia, son muy entretenidas, lo van a pasar muy bien, se van a identificar y bla y bla. Pero por debajo hay todo un manifiesto sobre, como lo decía ella, la clase. Esa palabra que en unas décadas atrás estaba prohibida, tener conciencia de clase, era lo peor que le podía pasar a un ser humano.
Pero esa es como la clave de este país. Sí. Y acá está muy clarificador para poder entendernos y de vez, tal vez, en una de esas, volver a ser uno solo. María Paz Rodríguez, Niñas Ricas de Alfaguara. Gracias por venir.